Hola, soy Eitel Aracil, editor de blogs de HuffPost México y estoy muy contento porque tenemos aquí a una de nuestras estrellas blogueras, la doctora Irene Treviño Frank, y vamos a hablar hoy de los dolores de cabeza, las causas principales de los dolores de cabeza. Vamos a dar tips para tener una memoria mucho más fuerte y hablar también mucho de la sobresaturación tecnológica que tenemos hoy en día y cómo esto afecta el desarrollo de nuestra mente. Bienvenida, Irene. Muchas gracias, muchas gracias. Irene, quiero que nos cuentes a partir de un post que publicamos hace casi como 2 años y que ha sido uno de los blogs más exitosos que hemos tenido. ¿Cuáles son las principales situaciones que producen dolor de cabeza y cómo corregirlas? Es importante saber que hay ciertas estructuras dentro de la cabeza que son sensibles al dolor y otras no. Entonces, cuando uno normalmente pensaría que quizá el problema es en el cerebro, en realidad el cerebro no tiene una forma de decirnos que duele. Lo que duele entonces son las estructuras que rodean al cerebro, que son arterias, venas que llevan sangre, las meninges, que son telas que cubren el cerebro, y el hueso. Entonces, cuando hablamos de dolor de cabeza, generalmente son más bien enfermedades o alteraciones de la dinámica de músculos, de hueso, de arterias y venas que rodean el cerebro. Entonces, eso es algo muy importante porque si bien los neurólogos somos los médicos que nos dedicamos al estudio de los dolores de cabeza, afortunadamente casi nunca es por un problema originado en el cerebro. Okay. Causas más comunes de dolor de cabeza por lo mismo podrían ser, por ejemplo, espasmos de los músculos, ¿no? Porque finalmente no solamente tenemos músculos para mover la cara, sino también músculos que vienen desde el cuello y se pegan al cráneo para dar ciertos movimientos de la cabeza. Entonces, a veces los dolores vienen de ahí, que es un dolor por exceso de contracción de los músculos, que se llama contractura o cefalea o dolor de cabeza tipo tensional. O sea, la tensión es uno. La tensión claramente es una de las primeras causas, sobre todo en los lugares donde se pegan los músculos a la cabeza, que es aquí arriba de las orejas o atrás en la parte del cuello. Entonces son los dolores que hasta a veces uno siente cierto placer por tocar la zona donde duele, porque el músculo está así tenso, y que obviamente pues no tener una relajación adecuada lo favorece. Y a veces no es solamente yo estoy estresada, ¿no? Sino que quizás estoy en una misma posición todo el día, con la cabeza ligeramente desviada, en una posición chueca que no es lo ideal para el balance de las fuerzas en la cabeza, y eso genera que el músculo pues se vaya tensionando. De hecho, ahora hay muchísimos problemas de dolor en la parte de atrás de la cabeza por las computadoras pequeñas, porque en vez de tener la computadora aquí, ¿no?, la PC clásica de escritorio que veíamos así, una pantallota, una armatoste, pues ahora tenemos una laptop hasta más eficiente, así. Entonces estamos con la cabeza viendo hacia abajo por horas y horas y horas, entonces los músculos del cuello pues se tensan mucho. Ahí también influye esta postura del celular, que estamos así. Hay gente que ves caminando que está jorobada completamente. Exacto. Sí, está ya muy estudiado. El pequeño peso de un celular, 100, 120 gramos, no sé cuánto pesa un celular, en una posición anormal, viendo no solamente la cabeza hacia abajo, sino desde el mismo hombro, brazo, mano, está generando muchísimos problemas de cuello. Y como si hay músculos del cuello que se conectan a la cabeza, pues eso también puede generar cierta tensión sobre la cabeza. Entonces eso es clásico, posturas sostenidas que no son normales, y estrés, en el cual, por ejemplo, podemos dormir con los dientes apretados toda la noche y todos los músculos que están aquí arriba de las orejas pues se contracturan. Entonces ese es un tipo de dolor de cabeza que es frecuente. De hecho, la causa más común de dolor de cabeza no solo un día, sino crónico, persistente. Y bueno, pues cada vez lo vemos en un espectro más grande de personas, ¿no? Antes se decía, bueno, es el típico dolor de cabeza de la persona que está ocupada por el trabajo, o inclusive personas que están en su casa pero que tienen una sobrecarga de problemas, no duermen bien, pero pues ya lo podemos ver inclusive en una persona joven si está todo el día con el teléfono, como decías, ¿no? Entonces es una causa muy común, de hecho es la más común, de algo que se le ha llamado cefalea o dolor de cabeza secundario, es decir, no es relacionado a una enfermedad grave del sistema nervioso, sino hay otra cosa por fuera del sistema nervioso que lo pudiera explicar, ¿no? Y ahí es importante saberlo distinguir, porque los dolores de cabeza secundarios pues se resuelven cuando corriges la causa, y los primarios se refieren más a dolores de cabeza quizá ya más por enfermedades neurológicas
que se tratan así directamente, ¿no? ¿Como cosas degenerativas o no necesariamente? No, por ejemplo la migraña, que es el segundo tipo de dolor de cabeza más común, que es un tipo de dolor de cabeza que es frecuente también en personas por lo demás sanas, pero generalmente causa otros síntomas y el dolor es muy clásico. Es un dolor, de hecho, pero se llama migraña, que es la mitad de la cabeza. Muchas veces se acompaña de náuseas, inclusive vómito. Hay pacientes que antes del ataque de migraña tienen cierta alteración de la vista o están como lentos, empiezan a bostezar, se empiezan a sentir cansados. Algunos, aunque es raro, pueden tener antes adormecimiento de un lado del cuerpo, que no ven bien o ven como rayitas. Y clásicamente una crisis de migraña puede durar hasta 3 días. De hecho, es una causa bien común de dolor de cabeza que es incapacitante. O sea, no fue a trabajar porque le duele mucho la cabeza, vomitó, se deshidrató, etcétera. Y la migraña se cree que es por inflamación no solamente de las arterias del cerebro, sino que eso de alguna manera enlentece la conducción eléctrica dentro del cerebro. Entonces es una enfermedad, digamos, más primaria asociada a una disfunción neurológica, que sería el segundo tipo de dolor de cabeza más común. Y las personas que tienen migraña muchas veces tienen antecedentes en su familia, sobre todo cuando son mujeres jóvenes, que si la abuela, la tía, la mamá, las hermanas tienen. Pero es algo prácticamente que seguro que si algún familiar tuyo tiene, ¿tú de cajón lo heredas? ¿O No es tan directa la herencia. Hay algunos tipos de migraña raros que pueden ser directamente genéticos. La mayoría hay cierta predisposición. De hecho, en algunos países es de las primeras causas de ausentismo laboral, la migraña, además de los dolores de espalda. Entonces, la migraña pues sí es una enfermedad que puede causar visitas a urgencias, que el paciente no vaya a trabajar, como ya se mencionó, o que crónicamente se tome analgésicos, tenga gastritis, otras complicaciones. Y en pacientes ya migrañosos, el estrés, no dormir bien, exceso de consumo de alcohol, deshidratación, desvelos, los pueden exacerbar y darles más crisis. Ahorita vamos aquí con una pregunta que está haciendo Georgina Pasos. Dice que si podríamos tocar el tema del dolor de cabeza o migraña en niños de 5 años. O sea, ¿es lo mismo el padecimiento de migraña para un niño que para un adulto? No es tan común la migraña en niños, pero sí existe. Como a veces las crisis de migraña pues pueden ser muy aparatosas, en niños pues asustan un poco más. Entonces, si bien en adultos tenemos clásicamente los síntomas de migraña que mencioné, dolor de la mitad de la cabeza, náuseas, vómito, síntomas visuales antes, en niños a veces es más difícil que nos digan eso, entonces muchas veces se busca el diagnóstico cuando se han descartado otras cosas. Entonces hacen muchos estudios de la cabeza, etcétera, pero claro que existe. A veces es causa, por ejemplo, de vómito repetitivo en niños y se deshidratan, ¿no? Porque quizá el niño está irritable, llora, quizá no sabe decir me duele la cabeza, pero está vomita y vomita. Entonces sí existe la migraña en niños, cada vez se reconoce más. Y el problema un poco con estas enfermedades es que no hay un estudio que me diga, mira, tus niveles de migraña están en 8.5, estás mejor que el mes pasado, o si tienes migraña, no tienes migraña. El diagnóstico es por inventario de síntomas. Okay. Aquí nos pregunta Ernesto Aguilera, ¿cuál es la migraña en racimos? Ese es el tercer tipo de dolor de cabeza más común. Afortunadamente no es tan común porque sí es súper severo. Es un dolor que es el único de estos dolores de cabeza frecuentes que es más común en hombres. De hecho, en hombres entre 20 y 50 años puede ser el pico. Y generalmente se presenta en la noche, en las etapas de sueño profundo, entonces despierta a la persona cuando está durmiendo. Y generalmente es un dolor en las ramas de la cabeza, sobre todo esta que es la primera rama del trigémino. Un dolor muy intenso, sienten los pacientes como si algo les estuviera atravesando un cuchillo. Y a veces se cierra un poco el ojo o llora y las mismas lágrimas pues pueden salir por la nariz, o sea, por escurrimiento por la nariz, se pone rojo el ojo. Y se llaman racimos porque hay racimos de dolores de cabeza. Entonces me empieza ahorita, hoy a las 9:55 de la noche y luego a las 10:30 de la noche y mañana otra vez, y así estoy 3-5 días de esta semana y luego hay un silencio por meses inclusive, y otra vez meses después viene. Entonces son racimos de episodios de este dolor muy intenso que pues es muy característico cuando ves a alguien que le duele aquí, dolor muy intenso, me despertó por la noche, ojo chiquito, ojo rojo,
lagrimeo, escurrimiento por la nariz. Y el tratamiento sí es para control del dolor, pero sí es muy importante descartar que no sea secundario a otra cosa. Por ejemplo, un tumor del cerebro, un aneurisma que se revienta y que inflama las arterias del cerebro. Entonces, afortunadamente es menos del 5% de los dolores de cabeza, pero sí hay que saber reconocerlo porque, número uno, hay que descartar enfermedades graves dentro del cerebro, y dos, el tratamiento, si lo indicas bien, es espectacular, la mejoría. Entonces, pues obviamente lo que quieres es pararle estas crisis de dolor al paciente, porque sí sufren muchísimo. A lo mejor es una pregunta muy básica, pero creo que todos en algún momento nos las hacemos. ¿Qué tanto influye el buen nivel de sueño en los dolores de cabeza? Porque a veces uno ya de pronto se acostumbra a dormir mal, se acostumbra al insomnio, pues ya no puedo dormir, y así se la pasa, uno se va a la sala. ¿Cómo esto termina provocando problemas en la cabeza y asociados con los dolores de cabeza? Sí, mucho tiene que ver con las nociones de equilibrio, ¿no? Que a veces tenemos que estar un poco más cercanos a lo que somos como especie, como animales. Entonces, estamos diseñados para tener ciertas funciones y cierto tiempo para funciones. Entonces, el sueño es fundamental para relajar los músculos, porque todo el día estamos en actividad, y en el sueño inclusive hay fases del sueño donde hay inducción de la parálisis, hay cero movimiento. Entonces, cortar eso pues hace que los músculos estén en mayor actividad. Y entonces, una causa de que los músculos, incluyendo los que rodean la cabeza, el cráneo, estén tensionados. Por ejemplo, yo últimamente he dormido un poco mal y me duele aquí. Eso es como a lo mejor hay otros factores, ¿no? Pero es una relación directa. Pudiera ser si los músculos están tensionados, ¿no? Que generalmente la persona que se desvela tiene otras cosas, ¿no? Entonces, porque se desvela, entonces al día siguiente está cansado, entonces toma mucho café. Y el café, como buen estimulante del sistema nervioso, pues también puede inducir todas las sustancias externas. En un consumo excesivo pueden generar dolor de cabeza. Un poco es por el mismo efecto de las sustancias sobre la estimulación del sistema nervioso, pero también porque se asocian a deshidratación, ya sea porque me hace orinar demasiado y pierdo agua, o porque tomé solo café y entonces ya no tomé el agua que normalmente tomo porque ya me la paso en el baño. Entonces es un poco eso, ¿no? Se va haciendo como una bola de nieve, ¿no? Que va creciendo. Entonces, entre que se tensionan los músculos, se deshidrata uno. Y bueno, quizás sí, aunque todavía no sabemos con mucha precisión, pero los químicos del cerebro que llamamos neurotransmisores, algunos de ellos tienen cierto efecto internamente en el cerebro para disminuir nuestra percepción del dolor. Entonces, si nosotros estamos alterando crónicamente los químicos del cerebro por drogas, por estrés, por exceso de estímulos, pues estos químicos analgésicos internos se van perdiendo. Y otra causa común por eso es el exceso de consumo de analgésicos. Las personas que tienen, por ejemplo, migraña crónica, ¿no? Y se toman un analgésico hoy y hoy en la tarde también, y no dormí bien, y mañana de nuevo, 2, 3, 4 al día, además de tener gastritis, problemas en los riñones, internamente se va causando un círculo vicioso donde cada vez es más fácil que se disparen los dolores de cabeza. Y esto es porque el cuerpo deja de producir las sustancias que combaten el dolor de cabeza internamente. Nosotros producimos analgésicos internamente que bajan el dolor, obviamente, como buen analgésico, que están diseñados de manera primitiva en la evolución para defendernos, ¿no? Imagínense un hombre de la época de las cavernas que lo está persiguiendo a un mamut o no sé, pues tiene que correr y se esguinzó el pie, pero tiene que correr porque si no se muere, ¿no? Entonces el sistema diseñó ciertos efectos de analgesia propios. Cuando yo de manera externa los doy todo el tiempo, pues el sistema se vuelve ahorrador y dice, ¿para qué se lo produzco si ya se lo va a tomar por fuera? Entonces el exceso de consumo de analgésicos crónicamente genera más dolor. Ok, tenemos otro par de preguntas más aquí. Mauricio Lechuga nos dice que él sufre de migraña, pero no sabe qué la detona. Pregunta si es necesario llevar un diario o un registro para identificar la causa. Sería buenísimo eso, ¿no? Los diarios no solamente nos sirven para saber los detonantes, que si no dormí, que si tomé mucho café, comí chocolate, yo qué sé, sino también para darnos cuenta de la magnitud del problema, porque si el dolor está siendo muy frecuente, más de 10 días al mes, o si está consumiendo demasiados analgésicos, entonces el tratamiento no solamente es quitar el dolor hoy, sino tratar de regular estos químicos internos del cerebro, ¿no? Entonces usamos tratamientos preventivos, que eso es pues
uno de los motivos de consulta más comunes de neurología. Ok. También aquí nos está preguntando Vanessa Ortega, ¿qué pasa con el dolor de cabeza que inicia mientras dormimos? Eso clásicamente se ha considerado lo que llamamos dato de alarma o bandera roja. Una persona que lo despierta el dolor puede ser porque se hace cefalea en racimos, esta que hablamos del ojito y esto, o por alguna lesión en la cabeza, porque cuando estamos acostados sube de alguna manera la presión dentro del cráneo. Okay. Entonces, si el dolor se empeora cuando la persona está acostada, puede ser porque sí tenga alguna lesión dentro de la cabeza. Entonces, ese sería un dato por el cual sí hay que consultar a neurología. Okay. Georgina Pasos, la persona que nos preguntó de la migraña en niños, dice que su niña sufre de migraña, pero la bisabuela, la abuela y ella la padecen. ¿Hay un tratamiento que lo pueda quitar? Bueno, hablaste un poco de Sí, los tratamientos se basan dependiendo de la frecuencia. Puede ser desde analgésicos hasta tratamientos más crónicos si los episodios son muy frecuentes o muy graves. Okay. Nos pregunta Guillermina Ortiz si hay alimentos que pueden estimular la actividad cerebral o para evitar los dolores de cabeza. Buena pregunta. Bueno, estimulantes del sistema nervioso, por supuesto, ¿no? Hay sustancias internas, ¿no?, que lo hacen, pero pues claros estimulantes contenidos en alimentos y bebidas, pues la cafeína, de hecho. ¿Hay algún límite de café que tú recomiendes cuando tienes? Porque a veces a lo mejor con uno sí se puede, o de plano no, cuando uno tiene mucho dolor de cabeza. Hay algunos analgésicos para migraña que de hecho contienen cafeína, que no son el equivalente a un espresso, un café cargado. El problema de esos es que son tan eficientes para el control del dolor que generan mucho abuso, porque el paciente dice, ya, perfecto, esto me tomo y no se da cuenta y se lo empieza a tomar diario o 3 veces al día y genera este problema de abuso de analgésicos. A nivel de salud general, un consumo moderado de café se asocia a disminución de riesgo de algunas enfermedades crónicas. Entonces, un consumo no más de 4 tazas al día es lo recomendado. Límites. Sí. Justo en otro de los textos que has escrito para acá, para el HuffPost, decías que recientemente te has enfrentado con muchos pacientes que llegan, que se les olvidan muchas cosas o que creen que se les olvidan muchas cosas y sienten que están desarrollando Alzheimer, pero no es Alzheimer, sino que muchas veces es ¿cómo se llama? Síntoma de cerebro, ¿cómo es? Saturado. Síntoma de cerebro saturado. Y eso te iba yo a preguntar, ¿cómo impacta la sobresaturación tecnológica de hoy en el cerebro? El problema es que estamos recibiendo información de manera constante, inclusive en el sueño, ¿no? Tengo apagado mi teléfono, pero vibra o se prende la pantalla. Pero eso sí, o sea, si yo lo tengo vibrando a un lado y lo tengo volteado y no hay luz, esas vibraciones que pueden tener, ¿sí llega a provocar algo o depende de la distancia? No tanto por la vibración, pero muchas veces eres consciente del ruido que eso provoca, ¿no? Entonces, te está despertando del sueño que ya vimos que tienes que ser un sueño profundo. Entonces, eso es un punto. 2, pues el exceso de información, no solamente que entre la información, sino tenemos que pensar en la respuesta que yo tengo ante la información. Entonces, si yo estoy leyendo que hubo bombardeos en Siria, 200 muertos, que fraude electoral, que desaparecidos, explosión, todo el tiempo, pues por más que yo trate de ser neutral, es inevitable tener cierta reacción emocional y nuestro cuerpo produce lo que se llama neurotransmisores ante algo que nos estresa, nos preocupa, nos asusta. Entonces estamos cambiando los químicos cerebrales y eso es de manera constante. Entonces no estamos diseñados para tener adrenalina el 100% del tiempo, ¿no? Y todo es con prisas, ¿no? Porque pues te mandan un mensaje y ya se esperan que lo contestes luego, ¿no? Estás recibiendo información de manera persistente. Entonces eso estimula o produces un exceso de adrenalina y te desbalanceas. Entonces, porque el sistema nervioso tiene estimulantes y relajantes que tienen que estar en cierto balance. Y si yo me voy muy hacia la adrenalina, pues obviamente eso puede provocar ansiedad, ¿no? Olvidos, porque la adrenalina interfiere con las conexiones neuronales de la memoria. La adrenalina activa un sistema de supervivencia inmediata. Corre, que no te cache el mamut, no importa si quieres ir al baño, no importa si no has comido tú, corre. Pero estar de manera crónica con eso, pues te va a desviar la atención y pues hace a un lado cosas que son importantes para nuestro bienestar. Okay. ¿Crees que en algún momento los jóvenes
porque tú y yo somos otra generación, millennial, no sé cómo llamarlo, y bueno, más o menos podemos poner cierto límite, pero ahora muchas veces los niños están todo el tiempo con el iPad, con el celular, están creciendo de otra manera. Sí. A largo plazo, ¿qué puede provocar esto en su manera de relacionarse con el mundo y en su cerebro? No sabemos muy bien eso, ¿no? O sea, sí sabemos que el exceso de adrenalina, de estimulación, no es bueno porque no permite los periodos de relajación importantes para que se formen los recuerdos, la memoria, el aprendizaje. Además de que tener un exceso de cobertura a nivel superficial de mucha información, pues no nos hace realmente aprender, ¿no? Yo lo veo ahora quizá con los estudiantes de medicina, ¿no? Que ya no se aprenden de memoria las cosas que nosotros teníamos que aprender, de nombres de medicamentos, de enfermedades, de estudios, pues porque en 45 segundos tienen toda la información en la mano, entonces pues ya para qué lo aprenden. Y eso, si bien puede ser relativamente práctico, pues de alguna manera sí está deteriorando nuestra capacidad de saber cosas, de aprender y tener información en cierto nivel de profundidad. Entonces se ha visto que sabemos de muchas cosas, pero superficial, a un nivel superficial, ¿no? Entonces eso seguramente a los niños les puede generar pues cierto problema de dispersión, ¿no? Porque pues, hay demasiadas cosas y cosas padrísimas por ver en todos lados. Obviamente no te dan las 24 horas del día y entonces te quedas a un nivel superficial, y lo vemos también en las relaciones personales, en las respuestas que, ¿no? Quizá antes te tomabas más el tiempo de hablarle por teléfono a una persona y contestarle bien, y ahora sí, ¿no? Carita feliz, ya ni escribes nada. Cosas que pues para las cuales al menos en esta generación no estamos diseñados, y esto persiste por miles de años. Quizá ya evolucionemos hacia eso y nuestro cerebro desarrolle más la zona de supervivencia a nivel superficial, pero actualmente nuestra sociedad no está hecha para eso, y tú tienes que ser experto en algo, y tú tienes que saber bien hablar y bien escribir, y si lo sabes superficial, pues tienes una desventaja, ¿no? Okay. Tenemos aquí, tenemos varias preguntas. Germán nos pregunta: hola, frecuentemente me duele la cabeza, a veces me empieza viendo una figura semejante a una estrella en los ojos y después desaparece, pero me queda el dolor de cabeza. ¿Qué puede ser? Bueno, no pretendo dar diagnósticos por esta vía, ¿no? Nada sustituye a la consulta, pero puede ser muy sugestivo de una cosa que se llama migraña con aura. ¿Migraña cómo? Con aura, con síntomas visuales antes. Okay. Pudiera ser eso, pero todo así hay que checar. Ok. La cefalea tensional, si ya se trató, ¿puede presentarse de nuevo? Nos pregunta Dan. Sí, porque muchos de estos problemas crónicos, pues hay que ver cuál es el origen, ¿no? Entonces, si está originado en no relajación, en malas posturas, mal manejo del estrés, pues es altamente probable que vuelva uno a caer en lo que lo detonó, pero bueno, puede curarse, por supuesto. Okay. Uno tiene que hacerse consciente de lo que detona los dolores de cabeza, ¿no? Ok, aquí tenemos a Janet Arcos, que quiere saber si el mareo tiene que ver con la migraña. Hay algunos tipos de migraña que tienen mareo antes o después, pero es lo que llamamos en medicina un diagnóstico de exclusión. O sea, hay que estar seguros, hacer una buena revisión médica y muchas veces hacer algún estudio de imagen del cerebro. Ok. Sí. Dayana Ríos nos pregunta, nos dice: hola, mi doctor me dio las pastillas Sidolil, ergotamina, cafeína y ácido acetilsalicílico, aspirina, ¿no? ¿Esas pastillas solo la calman o la quitan por completo? Son analgésicos. Sí son buenos para los dolores de cabeza tipo migraña, pero no quitan, digamos, lo que está originando la migraña, y son los que se pueden convertirse en abuso de analgésicos. Okay. Emilia Gómez nos dice que sufre migraña crónica y que le aplican toxina botulímica tipo A, que esto la calma, pero lo tiene que hacer cada 3 meses. Es bueno, pero si no lo aplico me vuelve loca. ¿Tiene efectos secundarios? La toxina botulínica es una sustancia que, bueno, pues viene del botulismo, ¿no? De las plantas que están infectadas, y estas bacterias producen una sustancia que paraliza los músculos. Entonces, funciona en migrañas que tienen cierto componente de tensión de los músculos, porque yo los voy a relajar, así como lo puedo poner para las arrugas, ¿no? El problema es que la parálisis del músculo dura 6-8 meses máximo. Entonces funciona en algunos tipos de migraña, no se sabe muy bien quién va a responder o no, pero seguramente son pacientes que además de migraña tienen tensión muscular.
Eso es un tratamiento, llamamos, de tercera, cuarta línea. O sea, si ya falló otros preventivos que usamos en migraña crónica, se puede valorar porque no a todos los pacientes les funciona. Pero bueno, si le funciona, sí es un tratamiento validado para migraña. Ok. Aquí Carlos nos pregunta si el uso de demasiados dispositivos electrónicos, celular, televisión, videojuegos, etcétera, puede causarnos dolor de cabeza. Es como, yo siento que a veces uno es como una computadora, ¿no? Que cuando tienes demasiadas ventanas abiertas, colapsa. Es así, ¿no? Claro, sí, porque nuestra atención es... O sea, tenemos cierto límite, ¿no? De cosas a las que podemos poner atención a un nivel adecuado. Si no, lo que pasa, bueno, sí les pongo atención, pero así, ¿no? Lo que hablábamos de que nos quedamos a un nivel superficial, pero sí, porque si internamente yo tengo exceso de estímulos, produzco mucha adrenalina, se activa el sistema de estrés y eso es un detonante de tensión y de dolor, por supuesto. Hay ciertas áreas de la cabeza que estén relacionadas con dolores en específico. Ejemplo, si digo una barrabasada, me corriges, ¿no? Que de pronto aquí, en la parte lateral, sea por estrés. En la parte frontal, sea por falta de sueño. En la parte trasera, por otra cosa. ¿Sí existe eso o no? Más o menos, no es 100% específico. Por eso es, o sea, hacer toda la revisión, la consulta para ver todos los síntomas y revisar, o sea, físicamente al paciente. Pero los dolores por tensión, donde es más común que se generen es donde se pegan los músculos, ¿no? Esta parte parietal, aquí que es la parte temporal y occipital, atrás entre el cuello y la parte de atrás del cráneo. Son las zonas más comunes y sobre todo cuando es un dolor como apretado, que el paciente siente como un casco que le aprieta. La migraña generalmente es la mitad de la cabeza, pero lo que es importante es que no sea siempre el mismo lado. A veces es uno, a veces es otro. Si alguien tiene un dolor siempre en el mismo lado de la cabeza, hay que ver que no tenga algo ahí realmente, ¿no? Que está lesionando, apachurrando, inflamando, yo qué sé. Otra zona común de dolor en la migraña es atrás del ojo. Atrás del ojo, ¿no? En un ojo o el otro, no siempre el mismo igual, ¿no? Y bueno, en racimos ya vimos que es esta zona. El dolor por sustancias, la típica cruda, pues clásicamente es un dolor así aquí arriba, ¿no? El dolor por deshidratación es más común cuando la persona se pone de pie, ¿no? Y el dolor que se puede ver cuando alguien tiene probablemente una lesión dentro de la cabeza, un tumor, lo que sea, puede ser igual en esta zona, pero empeora cuando la persona se agacha o si puja, si se agacha, o si está acostada, si se agacha los zapatos, o no sé, estornudar, algún esfuerzo. Más o menos eso pudiera ser un intento de regla, ¿no? Y hay otras cosas, ¿no? Por ejemplo, que por supuesto puede haber dolor por sinusitis, ¿no? Mocos atrás de la nariz, entonces es un dolor más, pues aquí donde están los senos paranasales, que eso es por supuesto un dolor externo al cerebro y todas las cosas neurológicas. Ok, mira, aquí nos dice Eliana Sala, si todas las migrañas tienen alguna causa o puede ser solo hereditaria, o sea, ya hablamos de eso. Brenda nos cuenta que últimamente ha sufrido de dolor de nuca constante, incluso al bostezar, y al tener cualquier movimiento siente más tensión. He tenido un poco de mareos y he notado que mi memoria no anda del todo bien. Bueno, son varias cosas, Brenda. ¿A qué podría deberse? O sea, dolor en la nuca, lo más común es que sean problemas del cuello o de los músculos del cuello y su conexión con la cabeza, que pueden ser problemas de los huesos, de músculos, tendones, raíces, cosas así, o problemas más serios. Si también tiene problemas al bostezar, pues puede ser que el problema venga desde la articulación porque está apretando mucho los dientes. Y eso puede generar oír menos o mareo. El bruxismo. El bruxismo, exacto, y la disfunción de la articulación. Pudiera ser algo así, ¿no? Pero pues hay que revisarlo bien. Bueno, si quieren también consultar a Irene, además de o que te vayan a ver a consulta, en Twitter estás como Irene Tre Frenk, con K al final. Nos pregunta Marinieves Lanzagorta si es viable que la migraña ocasione que se vean puntos cristalinos o manchas, aunque no tengas dolor de cabeza. Sí, eso es algo que se llama aura sin migraña, ¿no? Porque es clásico antes de un dolor de cabeza, como nos preguntaban hace unos minutos, puntitos, manchas, la estrellita que nos decían, y luego viene el dolor. Pero hay pacientes que ya no tienen dolor o nunca lo han tenido y solo ven los puntitos, pero ahí es muy importante estar seguros que no hay un problema en el ojo, ni en la zona del cerebro donde va la información visual. ¿Qué es? En la parte occipital, ¿no? De atrás.
Entonces son de esos diagnósticos raros, así como también nos preguntaban de migraña que da mareo, puede ser, pero frecuentemente necesitan una evaluación más profunda. Okay. Aquí Eloísa tiene una pregunta muy buena. ¿Hay algún remedio casero que podamos usar para paliar una fuerte crisis de migraña? Dice que últimamente son muy constantes, le afectan el ojo derecho, inclusive llegando a dejárselo extraño como débil y lento. Remedios caseros, bueno, no soy muy buena para hablar de eso, porque no tengo mucho conocimiento de cosas y soy muy estricta en la medicina. Okay. Pero bueno, muy importante cualquier sustancia que favorezca la hidratación, yo diría. Y como si hay un fuerte componente de adrenalina en la migraña, pues evitar cosas que sean excesivamente estimulantes, cafeína, ese tipo de cosas. Entonces, pues los tés, pues a veces ayudan, hay que tener cuidado, porque el té negro también puede tener un efecto estimulante del sistema nervioso, ¿no? Entonces, pues quizá más cosas tipo té de manzanilla, cosas que son más relajantes, yo podría decir eso. Y pues lo que es muy importante es cuidar los horarios de alimentos, ¿no? Porque también, como cada vez se sabe más que la migraña es un problema de la energía del cerebro, de la conducción eléctrica, por eso ella quizás siente que está un poco lenta. Entonces, si la persona se brinca a las horas de la comida, pues sí es más probable que tenga dolores de cabeza. Okay. ¿Qué tanto ayuda la meditación, la relajación, la respiración para los dolores de cabeza? El ritmo del cerebro tiene cierta función normal, ¿no? De hecho hay un estudio que se llama electroencefalograma donde evaluamos eso. Y se sabe muy bien por estudios de electro que ejercicios con respiración rítmica y profunda pueden inclusive modificar la actividad eléctrica del cerebro. De hecho es parte de los pasos en la evaluación del electroencefalograma. Entonces ejercicios de respiración de alguna manera que permitan, como dije, hacer una respiración pausada y profunda, pueden ayudar a relajar el sistema nervioso en algunas personas, no en todas. Y básicamente cuestiones que puedan cambiar un poco nuestro ritmo cerebral porque producen relajación, ¿no? Se habla mucho de la música, el problema es que hay música que es tan interesante o tan compleja o tan estimulante que al contrario pone el cerebro a revolucionar a todo y no estás logrando la relajación. Pero entonces, ¿qué tipo de música? Porque hay algunas compilaciones que yo he visto en YouTube que dices música para relajarse y trabajar tranquilo, no sé qué tanto creerle. Sí, no, porque por ejemplo salió que la música de Mozart favorece el aprendizaje en niños, ¿no? Entonces, pues no hay como un criterio, ¿no? Quizá tendría que ver un poco con la frecuencia, la intensidad del ruido y la respuesta interna que cada quien tenga, porque hay personas que con algo muy calmado o muy tranquilo pues se sienten muy estimulados. Yo creo que tiene un poco que ver con la reacción que nos provoca. Esas son investigaciones que están un poco en pañales en la medicina tradicional occidental, ¿no? En Asia saben mucho más de eso desde hace años, ¿no? Y por supuesto que es parte de sus tratamientos frecuentemente. Ok, aquí hay un... Francisco, mándame de nuevo tu pregunta porque sí me la salté porque no la veo, entonces mándamela de nuevo por favor. Pero tenemos aquí a Minerva, se pregunta si la migraña también es ocasionada por una contractura del hombro y el cuello. Migraña como tal no. Sí, eso puede generar de manera secundaria tensión en músculos del cuello, pero no sería entonces migraña. Puede ser dolor de cabeza por tensión muscular, algo se llama dolor de cabeza cervicogénico, secundario de problemas cervicales. Okay. Sí puede ser. ¿Qué tanto ayudan los masajes que dan en la cabeza? Porque yo he ido hay estéticas y te lo hacen unos masajes maravillosos y uno sí lo siente. Sí. ¿Son recomendables con alguna frecuencia algún masaje en la cabeza? ¿O? Sí, bueno, no hay una recomendación clara de frecuencia, ¿no? Finalmente los músculos están, y más los de la cabeza, están en actividad el 99% del día. Entonces, pues vas al masaje de media hora en la mañana y en la tarde otra vez los músculos van a estar así. Entonces, bueno, por supuesto que alivian, no solamente eso, sino porque el sentir cierto placer hace que el sistema nervioso produzca hormonas placenteras que te relajan. Okay. Quizás hasta te duermes un poco y relajas tus músculos. Entonces todo eso influye, ¿no? Son lo que se llama tratamientos concomitantes o coadyuvantes que pues cada vez afortunadamente lo sabemos usar mejor y que quizá recurrir un poco más a esas cosas sí te funcionan versus estar tomando crónicamente analgésicos es una buena estrategia. Okay. ¿Qué tanto ayudan a relajar? Porque a lo mejor es un mito estar viendo videos de gatitos y perritos y demás.
Bueno, ayudan un poco quizá para desviar la atención, ¿no? Entonces yo estoy así porque por mi trabajo, mis pendientes, mis problemas, y bueno, pues ya veo el video del gatito que no pienso nada, igual hasta me río. Pero eso está bien, y de pronto desvío mi atención, por supuesto. no pensar nada, ¿no? Pues sí, porque si estoy desviando mi atención de algo que es estresante o que me preocupa, y bueno, tener otro tipo de estímulo es mejor, ¿no? Y si más si es placentero, o sea, si genera risa, gusto, emoción, lo que sea. Okay. ¿Qué opinas de pronto de esta idea que hay de cómo las mejores ideas a veces llegan cuando uno no está pensando? Uh-huh. ¿Es cierto eso? ¿Qué tanto? Es que la adrenalina nubla la creatividad. La adrenalina es una hormona de huye, corre del mamut, sálvate, que no te coman, ¿no? Y ya, pero no te pone a pensar en cosas mucho más complejas. Es una hormona así de supervivencia, de alarma, ¿no? Activa una cosa que se llama sistema nervioso simpático, que es el sistema de huida, que es parte del sistema nervioso, pero más a nivel de nuestras glándulas, a nivel periférico. Entonces la creatividad pues muchas veces depende de la reflexión, de la memoria, por supuesto, de imaginar distintos escenarios y poder hacer ciertas asociaciones, poder concentrarse. Entonces eso mucho se nubla con la adrenalina. Entonces en un ambiente de creatividad pues no debería ser tan estresante. Okay. Por eso hay que copiar a los escritores que se van de retiro a la cabaña, a la playa 3 meses para escribir. Vamos a pedirlo aquí, esa oportunidad. Sí. Guilla Ortiz nos comenta que ella ve varias estrellitas o puntitos de luz ocasionalmente. ¿En qué momento debería preocuparse como algo serio? Dice que los ve generalmente después de hacer ejercicio y que ahora es menos frecuente. Pues no es normal, ¿no? Hay causas muy frecuentes como podría ser cierta deshidratación. También puede haber puntitos de luz por problemas del ojo, ¿no? Entonces sí, yo recomendaría que vaya a una revisión oftalmológica. Si el ojo está normal, si no hay cositas flotando en el líquido del ojo, que eso es una causa común, y está desencadenado por el esfuerzo, pues secundariamente pudiera ser por algún problema de disfunción del cerebro cuando hay mucho estrés o deshidratación, con o sin dolor de cabeza. Okay. Sí. Quería saber cuáles son algunos de los tips que puedes dar para mejorar la memoria. Bueno, lo más importante es poner atención, ¿no? Si tú estás pensando 800 cosas, en un momento que tienes que retener cierta información, yo le digo siempre a los pacientes, si yo ahorita estuviera pensando que tengo que ir al supermercado y que dejé abierta la ventana y que el coche y que mañana qué voy a hacer, ni me acordaría de lo que usted me dice en la consulta, ¿no? Tienes que poner atención al estímulo del cual vas a aprender. Eso es fundamental porque, nuevamente, eso, para que yo registre la memoria tengo que captar el registro, escuchar, oír, tocar, ver, lo que sea. Y eso, mi cerebro lo percibe y después los químicos buscan conectar en la memoria de manera secundaria. Y entonces el segundo proceso más importante, además de poner atención, es dormir, porque la memoria se consolida mucho en el sueño. Eso es otro punto que iba a decir de los niños que tienen exceso de estímulos. El problema es que a veces en la noche lo siguen haciendo y no se dan cuenta los papás, o ya más en adolescentes, y duermen menos ahora. Entonces se forman menos los recuerdos del aprendizaje. Entonces poner atención, dormir bien, claramente, ¿no? Hablando aquí de dormir bien, ¿qué consejos das? ¿Sí apagar el celular de cajón o ponerlo más distante? Algo relacionado con la luz del lugar donde vas a dormir. Lo ideal es disminuir los estímulos, ¿no? A mí, por ejemplo, siendo médico y que tengo pacientes a veces graves, quitarme el celular, no hay nada que me genere más ansiedad que no tener mi celular cerca. A mí no me funcionaría quitar el celular. Okay. Depende un poco de, ¿no? Si eso te genera estrés porque va a disfuncionar y va a deshacer tu vida, o si es algo que puedes hacer. Si es algo que puedes hacer, por supuesto, retirar los estímulos. Apagar el celular, ni siquiera dejarlo en vibración, porque pues igual tienes un amigo en Holanda y te manda un WhatsApp en la mañana de él y tú estás durmiendo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. O te entran mails en horarios diferentes, ¿no? Entonces apagarlo por completo sería lo ideal. Sí, es factible si no te genera más ansiedad, ¿no? Y sí, pues estamos diseñados como animales primitivos a dormir en la oscuridad, no a dormir con lamparitas o pantallas prendidas, ¿no? Entonces, si no suena el celular, pero está prendiendo la pantalla y es un celular gigante,
pues claramente son estímulos excesivos, ¿no? Hay aromas, sonidos, técnicas de respiración que ayudan a relajar la actividad eléctrica del cerebro y que pueden inducir el sueño. Algunas personas con problemas de insomnio les pueden funcionar. Y muy importante hacer ejercicio, que no hemos hablado mucho de eso. El ejercicio es una de las mejores maneras de sacar la adrenalina. La cuestión es nada más que no sea lo cercano a la hora del sueño. Que pase mínimo 2 horas de que terminas de hacer ejercicio y te vas a porque si no la estimulación se queda. Sí, no estás cargado de energía, ¿no? Que de pronto funciona esto de ver la televisión o ver algo que te relaje y que capte tu atención como en un insomnio o para dormir. Puede servir para la persona que no puede dormir porque está con una idea perseverante, algo que le preocupa. Si no es el caso, no sería lo recomendado porque te activa el sistema nervioso. Aunque sea ver algo X, el infomercial, lo que sea, porque hay estímulos visuales, auditivos, cierta reacción emocional hay. A menos que sea, bueno, es lo único que pude hacer para quitarme la idea del proyecto de mañana de la oficina que no me deja dormir. Bueno, en ese caso sí pudiera hacer. ¿Y qué pasa si es algo que uno ya ve y que lo relaja? Yo, por ejemplo, a veces veo Betty la Fea. Y tiene un poder relajante en mí porque aparte ya me la sé. Y te da risa. Ajá. ¿Eso ayuda o...? Sí, claro, porque es energía, así que buena vibra, ¿no? Alegría, buenos sentimientos que te pueden ayudar a relajarte. Sí, yo, por ejemplo, dejé de ver el noticiero de la noche porque lo apagaba y ahora vete a dormir, ¿no? Con las noticias horribles, que es lo único que sacan, ¿no? Ok. Las cosas pues no es lo ideal si tienes un poco de ansiedad, ¿no? Okay. ¿Algún tip para los niños, para desarrollar memoria en los niños? Yo creo que es muy importante que los niños tengan los espacios para aprender y para descansar. Si bien hay un exceso de información y es muy fácil aprender y tener a la mano cualquier cosa, nuestro sistema nervioso necesita tiempos claros para aprender y aprender bien, y eso, como ya mencionamos, es necesario todavía, al menos en nuestra especie. Entonces, respetar los tiempos de descanso, de aprendizaje, de esparcimiento, de actividad física son importantes para que los niños aprendan. De nada sirve sobresaturar de información si no se va a aprender bien, ¿no? Okay. O si va a generar algún problema de ansiedad que no solamente afecte el aprendizaje, sino otras cuestiones químicas o internas de nuestro organismo. Okay. ¿Y un neurólogo cómo se cuida? ¿O cómo se relaja? O sea, haciendo ejercicio, sí. ¿No? O tratando de dormir bien. ¿Hay alguna otra cosa especial que tú hagas? Bueno, pues trato de poner un poco límites, ¿no? De lo que me preocupa, pero no cargarlo constantemente. Okay. A mí, sinceramente, lo que más me ha funcionado, además de hacer ejercicio, es tener yo le llamo mi disco duro externo, que es mi nota de pendientes. No tener eternamente en la cabeza lo que tengo que hacer. Y no se me va a olvidar, no se me va a olvidar, no se me va a olvidar. No, mejor anoto todo. O en el celular, en una libreta. No lo estoy pensando, porque cualquier momento que quiero saber lo que tengo que hacer ahorita en la tarde, lo tengo ahí anotado. Eso a mí me ayuda, ¿no? Porque si no, lo que pasaba, me dormía y me estaba despertando para anotar mis pendientes. Y bueno, pues también dejar el estrés donde tiene que estar, ¿no? Nada me sirve estar estresada por una cosa del trabajo el viernes en la noche en mi casa que no lo puedo resolver. Entonces dejarlo un poco ahí y ya, cuando toca abrir el cajón de ese problema. A mí eso me funciona. Básicamente. Okay. ¿Alguna otra situación en la que te hayas enfrentado recientemente? ¿Algún patrón que lleguen los pacientes diciéndote estoy pasando esto, hice algo como nuevo para ti o que tú no veías antes? Bueno, también yo creo que con la experiencia uno se va haciendo más sensible a cositas así, ¿no? A mí me impresionó mucho cuando empecé a ver medicina privada, las consultas por olvidos de personas de alto desempeño, ¿no? De estos que platicábamos. O sea, gerentes, directores generales de empresa. Sí, ajá. Entonces, bueno, eso me he vuelto sensible a eso y por eso investigué un poco de la saturación cerebral. Ahora se ven muchos problemas de posición, ¿no? Adormecimientos del brazo, contracturas por celular. ¿Yo lo estoy haciendo mal ahora? Sí. Por el celular, ok. Y yo ya lo estoy presentando por las computadoras. Okay. Y pues eso no solamente es dolor del cuello, sino que puede generar problemas de los nervios de las manos. ¿Cómo le dices a un directivo de una empresa que no puede seguir estando haciendo lo mismo que ha hecho, ¿no? Y que es con lo que le ha dado resultados, que tiene un nivel de presión enorme? ¿Cómo le dices?
señor, señora, relájese, a lo mejor puede estar ganando millones, pero eso no le está haciendo bien a la salud. Bueno, sí es un reto, ¿no? El problema es un poco el exceso de ambición que tenemos como seres humanos. Porque ya lograste esto y entonces quieres más y más y más, al menos en la cultura occidental. Okay. Entonces uno tiene que reconocer sus limitaciones, ¿no? Entonces igual ya ha sido exitoso los últimos 15 años, pero ahora tiene 18 proyectos más y 300 empleados más. Y la vida cotidiana cada vez es más demandante, más los 500 mensajes de WhatsApp que entran todo el tiempo, más los mails, etcétera. Entonces, si la persona no quiere parar, digamos, su ambición de éxito, de productividad, pues lo que tiene que hacer es apoyarse y delegar, ¿no? Entonces, tengo mi asistente para estas cosas, para las otras cosas con cierto grado de supervisión y no bajo las cosas que estamos haciendo. Pero uno tiene que reconocer que tiene cierto límite de capacidad de atención y de energía. ¿Qué tanto va cambiando el desempeño de la mente con la edad? O sea, por ejemplo, ese director de una empresa podía hacer una cosa a los 30, pero ya a los 50, 60, o sea, tiene más experiencia, pero a lo mejor ya va disminuyendo un poco la capacidad, ¿no? No disminuye la capacidad de aprender ni la memoria. Lo que disminuye con la edad es la velocidad. Entonces el multitask es una cosa que ya es más difícil conforme avanza la edad, pero no es normal olvidar cosas. Ya puede ser porque tengo Alzheimer o porque simplemente no pongo atención, lo que hemos platicado. Okay. Entonces, al tener una velocidad de procesamiento disminuida, pues por supuesto que no hace bien seguirse saturando de estímulos que llegan todo el tiempo, ¿no? Okay. Ya nos llegó la pregunta de Francisco Rodríguez. Sí, muy bien. Preguntaba tema infarto cerebral. ¿Qué tipo de dolor es? ¿Cómo detectarlo o anticiparse? Bueno, ojalá hubiera algo así como el infarto del corazón, ¿no? Que es un dolor clásico. Como el cerebro primariamente no tiene receptores al dolor y el infarto cerebral es una enfermedad del cerebro, casi nunca duele. Nos damos cuenta de que alguien está teniendo un infarto cerebral porque tiene síntomas de que una parte del cerebro no está funcionando bien. Entonces los síntomas son problemas para hablar, desviación de la cara por parálisis o disminución de la fuerza, lo más común. Desgraciadamente muchas veces no hay avisos, ¿eh? Entonces ahí lo más importante es el control de los factores de riesgo: hipertensión, diabetes, colesterol alto, no fumar, cuidar el peso, esas cosas. Okay. Sí. Y ya para cerrar, ¿qué le dirías tú a las personas que de pronto se toman el dolor de cabeza a la ligera, ¿no? Que dicen, pues me tomo algo y se me quita, esto va a pasar en algún momento, ¿no? Y que no le prestan la suficiente atención. Sí, o sea, si bien los dolores de cabeza son muy comunes, prácticamente el 90% de la población en algún momento tiene dolor de cabeza, hay que saber reconocer cuando puede ser alarmante, cuando amerita un tratamiento más crónico. Alarmante es un dolor que inicie súbitamente, que sea muy intenso, que se acompañe de algún problema de la función neurológica. O sea, me duele la cabeza y no muevo la mitad del cuerpo. Me duele la cabeza y no veo con las parálisis. O le duele la cabeza y convulsionó, bueno, obviamente, ¿no? Le duele la cabeza y pues está como confundido. Eso sería un motivo de acudir de manera urgente a la atención médica, no necesariamente a neurología, puede ser un servicio de urgencias, ¿no? Puede ser una hemorragia, puede ser una meningitis, algo muy grave. Dolores de cabeza que ameriten atención oportuna, quizá no ir corriendo a urgencias, pues dolores que empeoren con la posición de la cabeza al agacharse, al estar acostado, o que despierten por la noche, ya lo habíamos platicado. Y dolores de cabeza que cada vez vaya peor, ¿no? Hace una semana me dolía así, ahora me duele así, no se me quita. Por supuesto que hay que consultar. Y quizá no por que pudiera ser una enfermedad grave, pero porque sí deteriora la calidad de vida, dolores frecuentes, crónicos, ¿no? Más de 10 días al mes, o que hacen que no vaya a trabajar, o que ya no quiero salir con mi novio porque me duele la cabeza, o porque estoy toma y toma analgésicos y tengo gastritis. Eso también amerita una atención, idealmente por neurología. Y ya la última, porque bueno, quisiéramos tenerte aquí todo el día, pero vamos a terminar con dolor de cabeza. Por ejemplo, ¿qué hacer cuando estás trabajando en la oficina y estás sentado, pero estás como agachado? ¿Conviene poner una base a la computadora o cómo? Sí, venden unos pedestales, ¿no? Bueno, pues yo ayer lo puse, no tengo en el consultorio, libros. Porque lo ideal es que la pantalla esté a la altura de bueno, pero eso está los ojos. Aquí. Pues hay que subir el escritorio, sí es lo ideal. O estas sillas y escritorios altos que tienes una posición como semi parado, ¿no? Eso es lo ideal, porque hay que evitar estar viendo hacia abajo.
Hay gente que trabaja, he visto a muchos, o sea, no en la oficina típica, pero en otro lado, que trabajan parados. Sí. ¿Eso ayuda? Ayuda para la postura, no es bueno para la circulación. Bueno, si no una cosa te fastidia la otra, ¿no? Okay. Entonces lo ideal yo creo que sería pues tener un escritorio más o menos alto, tampoco quieres tener las manos así, ¿no? En una posición neutral y con la mirada a la altura de la pantalla. Nuestra columna tiene curvas que hay que respetar, entonces uno tiene que ser consciente de la postura del cuello y mantener las curvitas, para eso requiere cierta contracción de la espalda, ¿no? Hacernos bolitas, estar viendo hacia abajo, lo único que genera es que se salgan discos de la columna y los músculos de la columna responden contracturándose y eso es por eso duele. Irene, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Les recuerdo que pueden seguir a Irene en Twitter, Irene Tre Frank, terminado en K.